Buenas tardes, doctor Giovanni, mucho gusto. Quiero agradecer a todo el equipo. Yo tengo el privilegio de haber sido invitado con ellos a participar. Es un privilegio trabajar con el doctor Gracioso, con la doctora Claudia de León, con Robert Sierra. Nosotros vamos a hacer una revisión muy rápida para poder después abrir a las preguntas acerca de lo que precisamente es lo que se habla de las experiencias, ¿sí? Y lecciones aprendidas del COVID. Sí, definitivamente creo que tenemos que dar una visión muy rápida de qué es lo que nosotros tenemos que tener de una visión y que lo que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, incluso a través del doctor Gracioso, que ha sido maestro de nosotros y todo, respecto al reconocimiento y tratamiento de todas las enfermedades infecciosas. Entonces les quiero decir de que la unidad de terapia intensiva del Hospital General San Juan de Dios se involucró en en hacer esta revisión de protocolo precisamente porque son nuestras guías de tratamiento y que con la mejor intención lo proponemos para el ministerio, ¿verdad? Basándonos en conocer el resto de la realidad de los hospitales en Guatemala. A partir se recordarán ustedes de la situación del volcán de fuego, de la erupción del volcán de fuego en el año 2018. Todas las unidades y las instituciones públicas debieran de tener una condición que se llama una gestión de riesgo, ¿sí? Y por eso es que nosotros hicimos toda la agenda de riesgos a partir de lo que se conoce por parte del INSIBUME y de CONRAD, cuál era la vulnerabilidad que nos tocara a nosotros como unidad tener que resolver ante cualquier condición, ¿verdad? Y poder hacer un análisis de cuáles eran los problemas que teníamos nosotros de manera iterativa todos los años, ¿verdad? Entonces nosotros vimos de que habían amenazas que nos podían afectar a nosotros como unidad de terapia intensiva en cualquier momento, o sea, a lo largo de todo el año, ¿verdad? Como era precisamente la erupción volcánica, el riesgo de terremoto, el cambio climático y todo lo que puede estar afectado en la salud, ¿verdad? Ya se hizo un trabajo entonces también adentro de la unidad, ¿verdad? Con el doctor Sierra, la doctora Carmen Castro, acerca de cuáles eran las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas que nosotros hubiéramos tenido que enfrentar de manera asimétrica, ¿verdad? Precisamente para ver cuáles son los problemas que nosotros tendríamos que anticiparnos y poder conocer. Entonces, nosotros teníamos que ver hacia futuro, y es una posibilidad real que hubiéramos tenido que ampliar nuestro número de camas, ¿verdad? Ante una situación de un desastre natural o una amenaza asimétrica. Y lógicamente conociendo también a nivel de epidemiología cuáles son las enfermedades más comunes, su comportamiento y todo, ¿verdad? ¿Por qué menciono todo esto? Porque hay una cuestión que hay una falla desde el punto de vista de sistema de que pareciera como que las situaciones son nuevas y que incluso eso ha presentado para muchos una situación en la cual se hizo una percepción como que no se tenía la capacidad de resolución y que íbamos muy atrasados. Definitivamente todo lo que nosotros tenemos que hacer de gestión en crisis, y la unidad de terapia intensiva es eso, una unidad de gestión en crisis, tiene que anticiparse a los riesgos y conocer todas las cosas, cómo pueden afectarnos, y como les digo yo, el saber de que muchos de estos factores pueden compartirse, ¿verdad? Miren ustedes, esto fue en mayo del 2020. Hace poco lo acabamos de ver en Haití, de que se dio la situación de que todavía tienen los problemas de muchos casos de COVID, tuvieron un terremoto y luego tuvieron un huracán. Cuando hicimos nosotros un análisis de marco lógico para poder ver cómo era el nivel de resolución de los hospitales y eso todo, cómo podíamos buscarlo, vimos de que habían varios errores y que se tenía una cuestión que había mucho retraso en la cuestión de poder entender cuál era la atención del paciente agudo y el paciente crítico. Y definitivamente todo pasaba por competencias profesionales. O sea, todo el mundo protestaba acerca de los recursos, pero no se habían visto los procesos y el recurso humano, que al final tiene que verse cómo trabaja a nivel de competencias, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos hecho a través con el doctor Sierra de nuestro trabajo en la Universidad de San Carlos, cómo podíamos ver nosotros cuál era la perspectiva de poder tener hacia un corto o mediano plazo alternativas que fueran viables, factibles y reproducibles, ¿verdad? Y que fueran de impacto, ¿sí? Acá es una cosa muy importante porque tuvimos que hacer un análisis de actores, que el marco lógico nos lo pide, y que aquí hay una cosa muy importante, que nosotros tuvimos una intoxicación muy aguda de Zoom el año pasado y que lamentablemente no se tenía una perspectiva ni académica, ni técnica, ni política de una manera ordenada, porque
habían muchas instituciones, personas, actores que tienen diferente poder, mandato e interés. Habían muchas instituciones que podían tener intereses en aparecer en las redes, aparecer en la prensa y todo, pero la cuestión es de que cuando nosotros enfrentamos una situación de crisis no tenemos que estar tratando de innovar, sino que tenemos que ver cuáles son las estrategias que han funcionado y las estrategias que tengan el mejor resultado. Y por eso es que a nosotros nos ha interesado de siempre tratar de fortalecer a nivel institucional el recurso humano del Ministerio de Salud, y hemos usado muchísimas estrategias y metodologías que han sido reconocidas por OPS y OMS, que nos debieran permitir a nosotros tener una estructura y una mejor capacidad de respuesta. Miren ustedes, este es un doctor que estaba en Copenhague cuando fue la epidemia de poliomielitis, que es lo que se considera el origen de los primeros intensivos pediátricos del mundo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, la poliomielitis no tiene un tratamiento específico. Segundo lugar, en aquel entonces se miraba mortal, podía haberles dado mucho miedo a la gente, pero los estudiantes de medicina dejaron las facultades de medicina para irse a dar incluso ventilación manual, ¿verdad? Nosotros vimos de que muchas veces se tuvo una cuestión que fue un poco ordenada y no se tuvo una visión estratégica de cómo era el manejar el recurso humano, incluso a los estudiantes de medicina, y que también todas las medidas de protección personal ya existían desde antes del COVID-19, ¿verdad? Ustedes ven de que todo lo que es el uso de mascarillas, el lavado de manos, debió hacerse un gran fortalecimiento desde antes, y esas son de las cosas en las que hemos tenido nosotros mucha exposición profesional, porque las personas no utilizaban las mascarillas antes de eso, ¿verdad? Hasta el día de hoy, pues la poliomielitis necesita una vacuna, ¿verdad? Miren ustedes, fue hasta el 2019 cuando la Organización Mundial de la Salud considera de que se puede tener ya la erradicación del poliovirus tipo 3. O sea, nosotros ya habíamos visto ese escenario de que puedan haber epidemias que lleven a necesidad de terapia intensiva y de que pueden tomarle años a la humanidad o a la civilización llegar a tener una cobertura y un efecto de una vacuna que pueda tener un impacto de la salud pública hacia la salud individual de lo que vemos en los intensivos. Definitivamente, yo sí les quiero decir de que cuando se ve cómo ha sido la disminución de la mortalidad en los intensivos de Estados Unidos, lo que más ha permitido la reducción de la mortalidad han sido dos cosas. A nivel organizacional, aunque ustedes no lo crean, el recurso humano, el tener ya tomas de decisiones, trabajos en equipos. El aparato más sofisticado que se tenía para 1975 era el oxímetro de pulso, cosa que se malutilizó ahora, porque nosotros lo vimos en muchas noticias incluso, donde a veces las personas estaban saturando 70, 80 y todavía querían hacer radiografías, hacerle el hisopado, pedirle interleucina 1, o sea, todo el abordaje de lo que es el paciente crítico y el paciente grave no se debe basar en resultados de laboratorio. Y por eso es de que se tiene una alta mortalidad. Esta es una iniciativa que se hace en base a los niveles de mortalidad infantil, que es una propuesta que se hizo a través de la Sociedad de Cuidado Crítico a nivel mundial, donde se veía cuáles eran las cosas que se tenían que impactar, ¿sí? Miren ustedes, se tenía que tener inmunizaciones, agua potable, nutrición, antibióticos intramusculares en todo centro de salud. Eso estamos hablando desde antes de la pandemia. En cualquier puesto de salud, se debiera de tener el nivel resolutivo de poder poner líquidos y antibióticos en la primera hora o un CPAP nasal. O sea, nosotros desde antes veíamos que teníamos atrasos en infraestructura, pero esto no solamente son los insumos, porque cuando uno va a los amparos que hayan puesto diferentes instituciones y que hayan sido aceptados, dice, se le ordena al Ministerio de Salud que basado en la Ley de Compras y Contrataciones puedan tener el cumplimiento de este amparo. Entonces ese es el problema, que nosotros no hemos tenido el desarrollo de estándares de manera institucional desde antes, ¿verdad? Y que desde que se ha visto desde hace mucho tiempo es de que la oxigenoterapia debiera ser una cuestión general en cualquier puesto de salud. Sí, ustedes vieron de que ahora ya funcionaron los centros de atención respiratoria y todo, pero lo vimos en muchas veces en las noticias nacionales e internacionales de que habían pacientes que andaban en ambulancia buscando en un hospital donde les podían colocar oxígeno, había falta de acceso a los circuitos de oxígeno, a los cilindros de oxígeno.
Entonces, que tener el acceso a oxigenoterapia en todos los lugares, en algunos lugares ya poder poner alto flujo, luego la ventilación no invasiva y la invasiva. Ese es el grave problema, que este continuo, las personas lo reconocieron como una cuestión de que para tomar estas decisiones se necesitaban hacer estudios de laboratorio de imágenes o criterios epidemiológicos, ¿verdad? O criterios de que de dónde viene, de que si es contacto, que si es caso nuevo. A nosotros en realidad lo que nos importa es la resolución desde un punto de vista de proceso, no la definición de un caso, ¿sí? Miren ustedes, en general, si se tiene en la atención de, ya este es un estudio del 2006, si el paciente llega a una sala de emergencia y no necesita ventilación mecánica en la primera hora, no debería morir. Si el paciente llega a una sala de emergencia, llega en falla ventilatoria y el ventilador puede estar disponible en las primeras 6 horas, incluso que no se disponga, pero puede estar disponible en las primeras 6 horas, la sobrevida es alrededor del 80%, e incluso en los pacientes con ventilación mecánica de ventilación manual debiera ser alrededor del 50% la sobrevida. Recuérdense ustedes de que la intubación en el caso del paciente COVID debiera ser el último recurso, porque tiene que ser por un experto y tenemos que evitar al máximo la ventilación manual, porque eso puede aumentar el riesgo no solamente para el paciente sino que para el personal de salud. Miren ustedes, este es un estudio muy importante que tenemos que resaltar, de que es lo que de ALAPE, la Asociación Latinoamericana de Pediatría, y de OPS, donde se evidenció qué es lo que estudian los estudiantes de pediatría en América Latina y para qué les sirve. O sea, realmente estamos entrenando a las personas para trabajar donde se van a desempeñar. Y miren ustedes, en el manejo de urgencias, en triage y todo, es muy, muy escaso el tiempo de formación, ¿verdad? O sea, le dan a uno mucha información teórica que no le va a servir. Esto es lo que yo les diría que ha sido una de las cosas a las que yo he cuestionado con todo el manejo y la atención de la pandemia, es de que todo mundo quiere expertos, y tenemos un montón de expertos en los medios que en realidad ellos no están en la línea de trabajo, ¿sí? O sea, aparecer como expertos de las noticias, sugerencias, recomendaciones y todo, no nos resuelve a nosotros, cuando lo que nosotros necesitamos es personal competente que pueda tener decisiones, que pueda trabajar de una manera integrada y que pueda permitir de que el personal que esté disponible pueda tener jornadas de trabajo más holgadas sin exponerse, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no queremos expertos? Porque formar un experto toma muchísimo tiempo. Y la cuestión es de que el experto, lamentablemente en nuestros países, la posición de experto va asociada a una jerarquía, a un puesto, y tiene menos capacidad operativa de trabajar. Así que nuestro mayor interés a través del trabajo que hemos hecho para este protocolo es poder mover a todas las personas que pasen de ser novatos a competentes, y que podamos tener nosotros una mejor capacidad de sobrevivencia. Miren ustedes esta diapositiva. La ciencia médica, la eficiencia educativa y la implementación local puede dar una probabilidad de supervivencia. Y eso pasa mucho porque las personas dicen, es que si estuviéramos en Francia le hubiéramos puesto. Sí, pero no estamos en Francia. Sí, pero es que si tuviéramos más gente experta. Sí, pero no tenemos gente experta. Sí, pero es que no nos han dado insumos. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas lo mejor posible, la probabilidad de que el paciente sobreviva va a existir, no existe la certeza. Cuando nosotros pareciera que nos pudiéramos conformar con el 80%, uno diría, bueno, si hago el 80% en cada cosa, la probabilidad de supervivencia es 80%, pero eso no es cierto, porque 0.8 por 0.8 es 0.64, por 0.8 es 0.51, o sea, es cercano al azar, o sea, lo podría atender cualquier persona, que al final lo que va a pasar es el azar. Y si tuviéramos nosotros, que tenemos menos insumos, menos capacidad resolutiva, menos conocimiento, ¿sí? Primero va a intervenir el azar antes de las cosas que se puedan hacer tan mal. ¿Por qué? Porque hasta el azar tenemos que nosotros entender de que estas medidas que ya están reconocidas son científicas y que pueden tener un impacto muy importante sumativo. En los escenarios dinámicos que nosotros tenemos que ver que existe la posibilidad y es algo que estaba pasando, y que la gente quería respuestas: cuándo va a terminar la pandemia, qué va a pasar esto y cuánto es la nueva normalidad, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos bajo un escenario que se considera VUCA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para eso? Hacer un análisis de visión, entendimiento, claridad y agilidad, estarnos adaptando. Entonces, la crisis nosotros en la terapia intensiva no la vamos a ver como desde ya más de
de 16 meses o de 18 meses que lleva la pandemia, sino que nosotros tenemos que estar haciendo procesos más cortos para poder estar viendo en qué podemos estar mejorando para generar ese proceso de mejora continua. Les resumo en una parte de manejo. Miren ustedes, este era el manejo de los niños, por ejemplo, con falla ventilatoria, sepsis. O sea, esto es una cuestión indistinguible en las salas de emergencia de cualquier lugar de América Latina hasta el año 2000, ¿sí? Pero ustedes ven de que ahora con los cursos de reanimación, el manejo organizado, el trabajo en equipo y los tratamientos basados en estrategias de los cursos de reanimación, la probabilidad de supervivencia es mayor. O sea, en menos tiempo tiene más intervenciones efectivas. Este paciente llegaba a la emergencia y muy probablemente escuchábamos a la persona que, ay, había ese muchachito, vamos a ir a llamar al doctor. Y en lo que ya aparecía el doctor y que pidámosle un laboratorio, pidámosle una hematología, pidámosle una radiografía. Había gente que incluso consideraba en este momento que era muy importante hacerle un frote periférico. Mire, y eso será dengue, chikungunya, zika. Mientras que cuando nosotros tenemos el manejo sistemático, nosotros todavía no tenemos la claridad de lo que es, pero vamos a comenzar el tratamiento y aún, aunque la palabra se diga empírico, le vamos a colocar antibióticos que ya están demostrados por los rangos de edad que tienen una mayor probabilidad de cubrirlo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos así como las apuestas, cuando nosotros revertimos al paciente de choque, que tiene que ser de la falla ventilatoria y de la hipoperfusión, la probabilidad de supervivencia es 9-1. ¿Sí? O sea, nos va muy bien. No vamos a tener la certeza que va a sobrevivir, pero tiene un alto chance de que le vaya bien. El abordaje basado en guías y normas de los cursos de reanimación, que aquí no tengamos que esperar que aparezca el doctor turnista, que esa es una de las cosas más comunes, ¿verdad? Que el doctor turnista a veces es una persona que ya puede ser poco familiarizada con el abordaje, porque a veces tenemos nosotros de que la persona muy novata o la persona ya muy añosa de estar, sus competencias no son muy resolutivas, ¿verdad? El retrasar el manejo del choque va aumentando por hora la probabilidad de mortalidad, pero si ustedes ven, es hasta más lento la probabilidad de mortalidad. Nosotros tenemos un más alto chance de ganar y de que nos vaya bien si hacemos las cosas en tiempo y de manera ordenada. Todos debemos de ser competentes, por eso les decía que no tenemos que ser expertos, pero eso es un equilibrio en conocimiento, habilidad y actitud. Para eso necesitamos nosotros la actitud de ser una persona dispuesta a escuchar, a trabajar en equipo, la habilidad de poder intubar, de colocar un acceso vascular, de tomar decisiones y el conocimiento para hacerlo. Tenemos personas que pueden tener mucha habilidad, pero no tienen conocimiento. Podemos tener gente experta, que esa abunda lamentablemente, pero que son incapaces de amarrarse los zapatos, ¿verdad? Por eso se llama erudito incompetente. Tenemos personas que son adorables, pero no tienen habilidad ni conocimiento. Tenemos personas que son muy capaces, pero es un dolor trabajar con ellos. Y así nosotros estamos viendo de que eso es una cosa que choca porque nosotros tenemos que buscar el nivel de competencias, no de infraestructura. Miren ustedes, este es un estudio sobre educación y por eso es que quiero ir dando el marco a lo que nosotros hicimos de este protocolo, donde residentes de tercer y cuarto año entrenaron a residentes y estudiantes de medicina. Miren ustedes, antes del entrenamiento, ¿sí?, evaluar el estado de conciencia lo hacía solo la mitad. Aplicarle oxígeno a los pacientes lo hacía la cuarta parte, ¿sí? Y esa es la situación de muchos médicos en nuestros hospitales. No confundan ustedes el título universitario que los graduó, ¿sí?, el reconocimiento universitario, a las competencias de desempeño. Después de que estas personas recibieron el entrenamiento, miren ustedes, ya todo mundo ya considera ponerle oxígeno. O sea, pasaron del cumplimiento de estas tareas, que es evaluar el estado de conciencia, chequear la respiración, pulso, ponerle oxígeno, colocarle un intraóseo, líquidos, glucosa, iniciar la ventilación. Del 67% aumentó hasta el 98% la adherencia hacia una guía, que eso se puede hacer en cualquier municipio o cualquier centro o puesto de salud del país. Pero miren ustedes lo importante, ¿cómo fue la reducción en segundos? ¿Sí? Al inicio, antes del entrenamiento, la gente, pocos que lo hacían, se tardaban 340 segundos. Ahora lo hacían en 9. En vez de colocar oxígeno, los pocos que lo hacían en 512 segundos, lo hacen en 110. Pero miren, la suma de todas estas tareas, antes se tardaban 27 minutos. Después del entrenamiento se tardaron 7 minutos.
Y esto cuando nosotros no estamos metiendo aquí la variable de pedir una radiografía, pedir una hematología, pedir un hisopado, que lamentablemente lo único que va a hacer eso es aumentar el tiempo de toma de decisiones y que al final, de todas maneras, si el paciente está en falla ventilatoria, sea COVID o no sea COVID, hay que tratarlo porque si no igual va a fallecer, ¿verdad? Miren ustedes, esto es lo que nosotros hemos estado trabajando a partir de los cursos de reanimación, de que las personas puedan ir conociendo de manera estructurada, tomar esas decisiones, como acá tenían una nota promedio de 50 puntos y miren ustedes, habían notas muy altas y muy bajas, pero a partir después del entrenamiento, la nota promedio es arriba de 70 puntos y la dispersión es menor. Entonces, eso sí podemos nosotros decir que va a ser un trabajo en equipo efectivo. Esto siempre ha sido para mí una cuestión de, por ejemplo, que yo he cuestionado porque tal vez es muy para la población, pero muchos médicos se basan en eso, ¿verdad? O sea, cuando he hablado yo sobre el manejo de choque, es difícil diferenciar entre ojos hundidos y muy hundidos, boca seca y muy seca, lágrimas escasas y muy escasas. Esto también fue común cuando se tuvo lo de chikungunya, zika y dengue, ¿verdad? De que era frecuente, infrecuente, frecuente, a veces frecuente. O sea, el punto de corte para poder tomar decisiones y hacer un análisis de sensibilidad y especificidad para poder tener esto es muy difícil y hasta confuso, ¿verdad? Nosotros en el abordaje de sistemas, nosotros lo que hacemos es de que si el paciente, aún pudieras tener aunque pudiera ser una infección no COVID, ¿verdad? Por un sincitial, por un virus influenza, nosotros tenemos que tomar una decisión rápida de saberlo oxigenar, de manejarle líquidos, de dejarlo en APO y todo. Entonces, el Estado tuvo que responder, además de su capacidad resolutiva que se tenía, en hacer 5 hospitales, que esos tampoco fueron construidos tan rápido, ¿verdad? O sea, 5 hospitales acondicionados y construidos en 5 meses y medio. Eso fue una cuestión que si ustedes se ponen a pensar que si hubiera sido otro tipo de amenaza o de desastre, en 5 meses después de un terremoto hubiera sido muy tardío la reacción, ¿verdad? Y luego nosotros vemos de que existe una falta de equilibrio entre lo que se consideran las medidas de protección personal y del equipo de protección personal del médico hacia la población. O sea, este doctor no debiera andar con este traje en la vía pública ni aún en estas condiciones, ¿verdad? Y de todas maneras, si regresa al hospital donde están los pacientes, ojalá no haya estado donde estaban los pacientes COVID, ¿verdad? Pero la cuestión de acá es de que hubo muchísimos reclamos muy justificados y válidos, irreductibles del personal de salud de tener el equipo de protección personal, pero lamentablemente nosotros no teníamos la cultura ni el cumplimiento para poder ver que se estuviera haciendo de manera adecuada. Este es un informe que nosotros hicimos a partir del año pasado con el doctor Sierra y la doctora Castro, de que poníamos de que la respuesta no depende de la infraestructura, depende de competencias, capacidades y factores humanos que se integran para mejorar la atención. Debo de decirlo con todas las letras de que hay personas en el Ministerio de Salud Pública que se ampararon que por alguna enfermedad no van a estar llegando a trabajar, ahora ya tienen la cobertura de 2 vacunas, no llegan a trabajar, sobrecargan más el trabajo para las personas que sí estamos llegando, pero sí están viendo pacientes COVID en sus clínicas, ¿verdad? Entonces miren ustedes, cuando nosotros evaluamos 64 sedes de los servicios de salud, vimos la distancia promedio, cuál era la distancia para los hospitales de referencia, para la capital, el número de camas y todo, vimos de todas maneras algo que era una realidad, ¿verdad? Que todas las camas iban a ser insuficientes y eso pasó en todos los hospitales. ¿Por qué? Porque no se tenía una capacidad de flujo de poder egresar a los pacientes, porque los hospitales no se podían dedicar solamente al COVID, tenían que seguir viendo todas las demás cosas que sucedían, ¿no? Habían embarazadas, nosotros nos toca seguir viendo niños con tumores, con quemaduras, con trauma de cráneo, apendicitis, niños sépticos, niños que nacen prematuros, ¿verdad? Reconocer cuántos quirófanos funcionales existían. En algunos países se tuvo que ver la cuestión de tener que utilizar los quirófanos como salas de intensivo, ¿verdad? Porque están aisladas y tienen tomas de oxígeno, ver cuántos médicos tenemos, cuántas enfermeras, y aquí es donde lo quiero yo decir que es el reto que nosotros tenemos. No debe de ser la atención centrada en el médico. Hay enfermeras y terapistas respiratorios espectaculares que pueden llevar un seguimiento muy ordenado y cumplimiento de protocolos, ¿verdad? Entonces, cuando uno veía de que se necesitan intensivistas para tal hospital, sabemos de que el número no iba a alcanzar y para toda la cantidad de trabajo que hay, no se necesita tener tantas decisiones tan rebuscadas ni refinadas, sino que lo que buscamos son personas competentes.
Vean ustedes cuáles eran antes de la pandemia, cuáles eran los tiempos de traslado promedio y los tiempos de espera. Se ponen ustedes a imaginar sin tener oxígeno cuando uno... Lástima que este no es un mapa ipsográfico donde pudiéramos ver las altitudes. Agradezco a los colegas de fuera de Guatemala que están viendo esta conferencia. Esta es la parte más alta de montañosa de Guatemala, que está cercana a México. Pero acá nosotros tenemos de que superan hasta los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces definitivamente el acceso de ahí a los lugares de atención donde ya por la presión barométrica puede tener un riesgo de hipoxia, debiera ser en ese lugar resuelto a nivel local, que es algo que nos hace falta. El entrenamiento de las personas, principalmente hacia el uso del videolaringoscopio, tenía que basarse en este principio, el de high accuracy, high acuity, low opportunity. Ahí sí tenemos que ver de que el manejo de la oxigenación, el manejo de la ventilación no invasiva, el manejo de la hidratación, el manejo del reconocimiento, para todo eso teníamos que generar muchísimo de que las personas fueran competentes. Pero salvo los casos que fueran muy sofisticados o que fueran algo que requiriera una alta preparación, que debieran ser los menos, ¿verdad? Sí se requería personal más entrenado y hacer una adecuada regionalización, ¿verdad? Acá estamos en el Parque de la Industria. Antes de que se pusiera a funcionar con el equipo de terapistas respiratorios, es el doctor Robert Sierra, entrenando sobre el uso del videolaringoscopio, porque esa fue una competencia que no se había estudiado antes y que definitivamente tenía que ser para proteger al personal de salud y se considera un estándar. Este es en el Centro de Simulación de Departamento de Pediatría del Hospital General, con el entrenamiento de los residentes de cirugía, que ellos también pasaron a hacer turnos en el área COVID del Hospital General, ¿verdad? Tuvimos que familiarizarnos para que la gente supiera saber la intubación con las máscaras, con las cámaras para los aerosoles, y también el cómo colocar las escafandras, porque se dieron muchas respuestas, pero no se daba entrenamiento, ¿verdad? Este es el equipo médico de la unidad de terapia intensiva del Hospital General San Juan de Dios, y luego vemos nosotros de que las personas empiezan a tener fatiga, empiezan a tener incertidumbre, pero eso también sucede porque no tienen un ordenamiento claro, ¿verdad? La vocación no me protege, sí, pero es que aquí no se trata de que seamos mártires, apóstoles o el médico desnutrido, desvelado, sino de que tenemos que entender que son equipos de alto rendimiento donde nosotros ya vimos de que las personas, este es un estudio que mostraron en México, de que las personas que trabajaban en áreas de alto riesgo tenían al final menos contagios que los que estaban en las áreas de menor riesgo o en la población general. ¿Por qué? Porque las personas que están en las unidades de terapia intensiva y en donde están los pacientes COVID, en general sí tienen mejor adherencia y cumplimiento de normas, ¿sí? Luego, lamentablemente, nosotros vemos de que incluso el señor presidente de Guatemala llega a ser paciente COVID. Y la cuestión es que cuando nosotros vemos, sí se debía haber dejado claro, por ejemplo, de que los pacientes con COVID no va a tener un beneficio claro de que lo estén nebulizando, ¿verdad? Y lamentablemente volvemos a ver ahí de que ahí falta la cuestión desde el conocimiento y la toma de decisiones previa, porque las personas creen que casi todo lo que es falla respiratoria tiene que ver con asma y tiene que ver con la nebulización. O la cuestión de lo del oxímetro, como yo se los decía. Cuando nosotros, el equipo de intensivo, vemos de que un paciente empieza a tener una hipoxia y que no responde a oxígeno, tempranamente debe de ser intubado, y es ahí desde hace muchísimo tiempo, y que eso no ha cambiado porque la biología no va a cambiar tan rápido, ni la fisiopatología, de que en la lesión pulmonar severa sí se puede tener de manera temprana la posición prona, que luego las personas empezaron a ver lo que tenía un gran beneficio, pero eso no es reacción de una cosa nueva, de un nuevo descubrimiento. Lo que pasa es de que empezaron a ver que las cosas que ellos estaban haciendo de manera repetida no tenía buen desenlace, ¿verdad? Miren ustedes, es interesante esto. En el 2020 esta sociedad, la Sociedad Internacional de Hipertensión, hace estas guías, y a mí me encantó porque ellos hablan de guías que están basadas en recursos esenciales y óptimos. Porque esa es una de las cosas de hacer un protocolo que pueda ser equivalente para todos los lugares. Es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes insumos y diferentes recursos. Tenemos que analizar cuál es el riesgo. Vamos a hacer un análisis de probabilidad y riesgo y análisis de impacto. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque muchas veces las cosas que nos están pidiendo de que llene la ficha epidemiológica, de que le haga el hisopado, ¿sí? ¿Qué es lo más grave que le puede pasar al paciente y qué es lo más probable? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo más grave y lo más probable? Lo más grave y lo más probable, eso resuelva lo primero.
Lamentablemente en nuestra forma de educación, en nuestra forma de desempeño, a veces nos enseñan a hacer muchas cosas que son repetitivas y hasta de llenar mucha papelería y no son resolutivas. Les voy a decir incluso con una simple diarrea. Yo les pongo en simulación el caso a muchos estudiantes que están por decir, bueno, este niño tuvo 30 deposiciones de diarrea, la mamá lo ve muy mal, te lo trae aquí al hospital. Acción. Señora, explíqueme cómo es la diarrea, de qué color es la diarrea, huele mal la diarrea. Cuando él debiera de evaluar, está de conciencia, si respira, cómo son los pulsos, canalizarlo y ponerle las soluciones, ¿verdad? De eso es lo que se va a morir. Entonces, nosotros presentamos el protocolo, es una secuencia de abordaje. Nosotros el equipo revisamos muchos protocolos. Me recuerdo de un protocolo que tenía 17 flujogramas, ¿verdad? O sea, el flujograma tenía 17 decisiones. Nosotros hicimos esto como comandos imperativos. Son más de 220 comandos imperativos que son en secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, y en consecuencia. O sea, si usted no hace A, no puede generar B. Si usted no hace B, no puede generar C. O sea, usted no se puede saltar de A a C. Y ese es el problema, porque nosotros cuando estamos trabajando en equipos tenemos que saber que tal vez no nos va a tocar hacer nosotros todo, pero tenemos que evitar que el otro grupo de turno comience desde cero. Entonces, si yo en mi turno puedo hacer 1, 2, 3, 4, el otro que entra al turno ya va a comenzar de 5, 6, 7, 8. Y el otro va a comenzar 9, 10, 11. El que beneficiado de eso va a ser el paciente, ¿verdad? Entonces ven ustedes, cuando hablamos nosotros, se tiene que tener condiciones óptimas, si existen, pero si no, vamos a considerar las cuestiones esenciales, lo disponible, lo posible, ¿sí? Por ejemplo, como miren, solicitar al personal de enfermería el tubo endotraqueal con balón, eso es óptimo. O sin balón, eso es esencial. O sea, los mínimos que nos permitan la seguridad para poder hacer las cosas correctas para los pacientes, ¿verdad? Si nosotros se sabe utilizar el videolaringoscopio, debe ser utilizado de forma óptima. O sea, pero para eso se necesita tener el videolaringoscopio y estar familiarizado. De manera esencial, puede utilizarse el laringoscopio convencional, pero tiene que serlo el más experto. Y eso es una de las cosas importantes, de que no solamente es tener el laringoscopio, el convencional, sino de que aún aunque se tenga que ventilar un paciente, tiene que ser la persona más experta. Por eso es de que nosotros insistimos de que esto no se trata de tener expertos, sino de personas competentes que cada vez van a ir haciendo con mayor eficiencia las cosas, ¿verdad? Nos hemos situado en la visión, esta es la carta del protocolo que nosotros presentamos a las autoridades del Ministerio de Salud. Nos hemos situado en la visión de tener personal de salud espectacular, y yo quiero agradecer y nunca será suficiente reconocer la labor de todos ellos y hacerle un reconocimiento a todas las personas de salud que han ofrendado su vida por esta pandemia en todos los lugares de América Latina. O sea, el personal de salud de 1,223 puestos de salud en más de 332 centros de salud tipo A, tipo B, CAP, reconociendo que 104 de ellos no tienen servicio de laboratorio, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones con alto índice de sospecha. Entonces, nuestra intención es de que los 46 hospitales nacionales y 5 temporales puedan tener la capacidad de poder seguir el protocolo, sabiendo de que existen diferentes niveles de resolución de solicitud de gestión y obtención de resultados. El equipo que lo trabajó es el equipo de la unidad de terapia intensiva pediátrica. Tuvimos asesores externos, personas a las que tuvimos la oportunidad de hacer interconsultas, que trabajaron con nosotros, el doctor Giovanni Monzón, anestesiólogo intensivista de adultos y coordinador de estos procesos, ¿verdad? La doctora Leana Ticia Coronel, especialista en reumatología, que nos apoyó en todo el proceso sobre el uso de esteroides y sus dosis equivalentes, ¿verdad? Y la doctora Lucrecia Agustín, que era residente rotante del Hospital de Huehuetenango, que nos ayudó para poder tenerla como un grupo objetivo, como una persona objetivo, para que fuera entendible, ¿verdad? Para que, bueno, mire, esto se entiende, esto lo podría implementar usted en el Hospital de Huehuetenango, en donde hizo el EPS y todo, para poderlo ir haciendo, ¿verdad? Entonces, este es el equipo. La doctora Ingrid Sajmoloy y el doctor Fernando Gracioso, Carlos Fernando Gracioso, son los infectólogos de la unidad de terapia intensiva y del departamento de pediatría del Hospital General, y los otros 4 colegas somos los intensivistas que estamos trabajando ahí. Nosotros, de una forma modesta, pero con mucho orgullo, creemos que hasta este momento, toda la revisión que tenemos, no encontramos evidencia de tener otro protocolo que pudiera ser más amigable para la implementación,
¿sí? Hay muchos protocolos que hablan de que hágale un ultrasonido, hágale tomografía, sí, pero en la mayoría de lugares, y se los digo con experiencia de haber manejado muchos traumas de cráneo, de muchos pacientes con sepsis, con choque, nosotros sabemos cuáles son los cuellos de botella y los retrasos o omisiones, y cuando hacemos el análisis del proceso de demoras, hemos visto dónde está el problema y qué pasa por los retrasos y las competencias, ¿verdad? Entonces, nuestro mayor interés es poder servir a la población más vulnerable y muchas gracias por su atención.